Hace unos años, conocí a una mujer de 78 años llamada Teresa. Era una persona alegre, siempre activa, y tenía la costumbre de llevar un pequeño cuaderno donde apuntaba las cosas importantes. Un día, mientras conversábamos en el parque, me confesó algo que la tenía preocupada. Me quedo en blanco más veces de lo que quisiera. A veces voy a la cocina y no recuerdo qué iba a buscar, o me quedo parada en medio de una frase sin saber qué iba a decir. Ese tipo de episodios pueden parecer simples despistes, pero cuando empiezan a repetirse con frecuencia, generan miedo. Teresa comenzó a pensar que tal vez estaba entrando en una etapa irreversible de deterioro. Lo que no sabía era que, en muchos casos, esa niebla mental no tiene que ver con la edad por sí sola, sino con una carencia silenciosa que pasa desapercibida durante años. Lo cierto es que nuestro cerebro, al igual que un motor, necesita combustible de calidad para funcionar. Y a veces, aun cuando creemos estar bien alimentados, falta una pieza clave. Esa pieza puede ser una vitamina que no recibe la atención que merece y cuya ausencia transforma una mente clara en una mente nublada. Lo más sorprendente es que este déficit se confunde con los típicos signos de envejecimiento, y por eso miles de personas mayores nunca llegan a recibir el diagnóstico correcto. En este video vamos a hablar de esa vitamina en particular, de por qué es tan esencial para mantener la memoria y la claridad, de qué síntomas deberían ponerte en alerta y de las formas en que puedes proteger tu mente antes de que sea demasiado tarde. Vamos a ver cómo detectarla, cómo prevenir el daño y qué hábitos te pueden ayudar a recuperar energía y lucidez, incluso en la tercera edad. Si alguna vez has sentido que tus pensamientos se vuelven lentos, que las palabras se escapan de tu boca o que tu memoria ya no es la misma, quédate conmigo. Este viaje no solo trata de información médica, sino de esperanza, porque existen soluciones sencillas que pueden marcar una enorme diferencia en la calidad de vida. Antes de comenzar, quiero conocerte un poco más. Dime en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde nos ves. Así sabré quién me acompaña en esta conversación y podremos formar juntos una comunidad de personas que desean envejecer con dignidad, sabiduría y claridad mental. ¿Qué significa mente nublada? Hace poco hablé con un hombre de 70 años llamado Manuel. Siempre había sido una persona organizada, con una memoria envidiable. Sus amigos lo llamaban la agenda viviente, porque nunca olvidaba un cumpleaños ni un número de teléfono. Sin embargo, en los últimos años, comenzó a notar algo que lo inquietaba. Al presentarse en reuniones familiares, confundía el nombre de un nieto con el de otro, o se quedaba mirando la mesa, tratando de recordar dónde había dejado sus gafas hacía apenas unos minutos. Ese tipo de situaciones son comunes y muchos las atribuyen al simple paso del tiempo. Pero lo que Manuel sentía era diferente. No se trataba solo de un despiste ocasional, sino de una niebla constante que lo envolvía. Se levantaba con la mente pesada, le costaba concentrarse en una lectura sencilla y hasta escribir una lista de compras le parecía una tarea difícil. Cuando hablamos de mente nublada, nos referimos precisamente a eso, una sensación persistente de lentitud mental, de dificultad para ordenar los pensamientos, de olvidos frecuentes que afectan la vida diaria. No es la misma experiencia que confundir un detalle aislado, como todos lo hacemos en cualquier etapa de la vida. Es más bien la sensación de estar desconectado, de que la cabeza ya no responde con la claridad de antes. Es importante distinguir entre lo que puede considerarse un envejecimiento normal y lo que podría ser una señal de alerta. Con los años es lógico que la velocidad de procesamiento disminuya un poco. Recordar un nombre puede tomar unos segundos más, o puede que necesitemos apuntar ciertas cosas para no olvidarlas. Eso forma parte del proceso natural de envejecer. Lo que no es normal es que esa falta de memoria se convierta en un obstáculo cotidiano. Que una persona olvide conversaciones completas, que repita varias veces la misma pregunta en un corto lapso de tiempo, o que se pierda en lugares conocidos. Tampoco es normal que la concentración se desmorone hasta el punto de no poder seguir una conversación o leer una página de un libro sin perder el hilo.
En el caso de Manuel, él sabía que algo no estaba bien porque, además de los olvidos, sentía que su energía mental se agotaba rápido. Antes disfrutaba de hacer crucigramas y ahora los abandonaba a mitad de camino. Antes conducía con confianza, ahora se sentía inseguro al recordar direcciones. Esa diferencia entre lo que era su capacidad habitual y lo que vivía en ese momento fue la señal que lo empujó a buscar respuestas. La mente nublada, aunque muchos la normalicen, puede ser un aviso. Puede ser el reflejo de que al cerebro le falta un nutriente esencial o de que hay un desbalance que conviene atender cuanto antes. Dejarlo pasar con la idea de que es cosa de la edad puede retrasar un diagnóstico sencillo y una solución que está al alcance. Por eso, cuando hablamos de este tema, lo hacemos con la seriedad que merece. La mente nublada no es un capricho ni una exageración. Es un síntoma que merece atención. Reconocerla a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con plenitud o resignarse a una vida de confusión y cansancio mental. Y aquí surge la pregunta clave: ¿qué provoca realmente que la mente se nuble? ¿Es solo cuestión de años o existe una causa oculta que podemos tratar? Esa es la búsqueda que vamos a seguir en este video, porque detrás de esa niebla mental hay un factor que muchas veces pasa desapercibido y que al descubrirlo puede cambiar por completo la vida de una persona mayor: el papel de las vitaminas en el cerebro. Cuando pensamos en la salud del cerebro, lo primero que suele venir a la mente son las neuronas, la memoria o las emociones. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a considerar que este órgano extraordinario, que controla cada pensamiento y cada movimiento, también depende de algo tan básico como la nutrición. Así como el corazón necesita sangre para latir y los músculos requieren energía para moverse, el cerebro necesita un suministro constante de nutrientes, y entre ellos, las vitaminas cumplen un papel fundamental. Podemos imaginar el cerebro como una máquina sofisticada, una de las más complejas del universo conocido. Ningún automóvil, por más costoso que sea, funcionaría con combustible adulterado. Si le ponemos gasolina de mala calidad, tarde o temprano se apaga, falla o se daña. Con la mente ocurre lo mismo. Necesita un combustible de calidad, y ese combustible incluye vitaminas específicas que alimentan al sistema nervioso. Las vitaminas actúan como pequeñas piezas invisibles que permiten que las conexiones neuronales funcionen sin interrupciones. Sin ellas, los mensajes eléctricos que recorren el cerebro y viajan hacia el cuerpo se vuelven lentos, confusos o incluso se pierden en el camino. Esto explica por qué, cuando falta alguna vitamina esencial, aparecen síntomas tan variados como la fatiga, la irritabilidad, la falta de concentración o los olvidos frecuentes. Existen varias vitaminas que están directamente relacionadas con la claridad mental. Por ejemplo, la vitamina D, conocida como la vitamina del sol, influye en el estado de ánimo y la memoria. La vitamina E, con su poder antioxidante, protege a las neuronas del desgaste prematuro. Y un grupo muy importante, las vitaminas del complejo B, son las responsables de producir energía y mantener estables los procesos químicos del cerebro. Entre todas ellas, hay una que ocupa un lugar especial porque se relaciona directamente con la formación de glóbulos rojos y con la protección de las vainas que recubren los nervios. Su ausencia puede transformar a una persona lúcida en alguien que se siente atrapado en una nube mental permanente. Esa es la vitamina de la que hablaremos en profundidad en las próximas partes de este video, porque conocerla y mantenerla en niveles adecuados puede marcar la diferencia entre un envejecimiento con plenitud o una vida de confusión y olvido. Para entenderlo mejor, pensemos en lo que ocurre cuando falta alguna de estas sustancias. Una persona con deficiencia de vitamina D puede sentirse cansada y desanimada, lo que afecta su motivación para socializar y su capacidad para concentrarse. Alguien con bajos niveles de vitamina E puede experimentar un deterioro más rápido en la memoria, ya que las neuronas están menos protegidas contra el daño. Y quienes carecen de suficiente vitamina B, en especial la que más adelante revelaremos, pueden sufrir desde hormigueos en las manos y pies
hasta problemas de equilibrio y pérdida de memoria. Estas no son simples anécdotas médicas, son realidades que miles de personas viven cada día sin saber que la causa está en su plato, en su sangre y en los pequeños nutrientes que a veces pasan desapercibidos. Por eso es tan importante hablar del papel de las vitaminas en el cerebro, porque nos recuerdan que la claridad mental no depende únicamente de la edad, sino de cómo nutrimos al órgano más valioso de nuestro cuerpo. La vitamina clave de la claridad mental. Después de hablar de la importancia de las vitaminas en general, ha llegado el momento de revelar cuál es la protagonista de esta historia. Se trata de la vitamina B12, también conocida como cobalamina. Puede que su nombre suene técnico, pero su función es tan vital que sin ella, el cerebro simplemente no puede mantenerse en equilibrio. La vitamina B12 cumple 3 papeles esenciales en nuestro organismo. El primero es la formación de glóbulos rojos, esas pequeñas células que transportan oxígeno a cada rincón del cuerpo y, sobre todo, al cerebro. Cuando falta oxígeno, la mente se vuelve lenta, pesada, como si llevara una mochila cargada de piedras invisibles. El segundo papel es la protección de las neuronas. Cada célula nerviosa está recubierta por una especie de capa llamada vaina de mielina, que actúa como el aislamiento de un cable eléctrico. Sin ese recubrimiento, las señales se dispersan o se interrumpen. La vitamina B12 mantiene esa capa fuerte y sana, garantizando que los impulsos eléctricos viajen con rapidez y claridad. El tercer papel es la producción de energía celular. La B12 interviene en procesos químicos que permiten que cada célula genere la chispa que necesita para funcionar. Cuando hay deficiencia, la fatiga aparece incluso después de un descanso prolongado, y la mente se siente agotada sin explicación aparente. Para entender la magnitud de esta vitamina, basta con conocer la historia de don Ernesto, un anciano de 81 años que llegó a su médico con síntomas de confusión, debilidad y pérdida de memoria. Su familia temía que fuera un inicio de demencia. Sin embargo, un simple análisis reveló que tenía una deficiencia severa de vitamina B12. Tras recibir un tratamiento adecuado, en cuestión de semanas, comenzó a recuperar energía y lucidez. Pudo volver a leer su periódico favorito sin cansancio, recordar las fechas de cumpleaños de sus nietos y hasta retomar la costumbre de contar historias con una memoria sorprendentemente clara. No se trató de un milagro ni de un truco extraño. Fue el resultado de darle al cuerpo lo que necesitaba desde hacía tiempo. Y es aquí donde conviene detenerse en una frase clave. No es magia, es ciencia que muchos desconocen. Miles de personas mayores viven con la mente nublada, creyendo que es parte inevitable de la edad, cuando en realidad lo que falta es este nutriente esencial. Comprender el papel de la vitamina B12 abre una puerta de esperanza. No estamos hablando de detener el envejecimiento ni de prometer algo imposible, sino de reconocer que la claridad mental depende de pequeñas piezas que sostienen el funcionamiento de todo el sistema nervioso. Y una de esas piezas, quizás la más crítica, es esta vitamina. Síntomas del déficit. Uno de los mayores problemas de la deficiencia de vitamina B12 es que sus síntomas pueden parecer difusos y se confunden fácilmente con un simple envejecimiento. Sin embargo, cuando los escuchamos con atención, todos cuentan la misma historia. El primer síntoma suele ser el cansancio constante. No importa cuántas horas se duerma, la persona se despierta sin energía, como si hubiera corrido una maratón durante la noche. Este agotamiento no es solo físico, también es mental. Las tareas que antes resultaban sencillas, como leer un periódico o seguir una conversación, se vuelven agotadoras. El segundo síntoma son los olvidos frecuentes. No se trata de despistes ocasionales, sino de vacíos que interrumpen la vida diaria. Una mujer de 73 años llamada Carmen relataba que olvidaba encender la cocina después de preparar el café, o que repetía 3 veces la misma pregunta a su hija en una misma mañana. Su familia comenzó a preocuparse por un posible Alzheimer, pero lo que realmente sufría era una deficiencia de B12.
A este se suma la confusión mental. Personas que antes se manejaban con claridad empiezan a perder el hilo de las conversaciones, no logran seguir una película o se sienten desorientadas en lugares conocidos. En casos más graves, algunos experimentan cambios de humor bruscos, irritabilidad, tristeza sin motivo aparente o incluso apatía total. Estos estados emocionales muchas veces se interpretan como depresión, cuando en realidad el cerebro está pidiendo ayuda. Otro signo revelador es la dificultad para caminar. El déficit de B12 afecta la coordinación y el equilibrio. Un hombre de 79 años llamado Julián, que solía salir a caminar todos los días, comenzó a tropezar sin razón y a sentir hormigueo en las piernas. Al principio lo atribuyó a la edad, pero al hacerse un análisis, descubrió que sus niveles de B12 estaban peligrosamente bajos. La razón por la que todos estos síntomas se confunden con el envejecimiento normal o incluso con la demencia es simple: se parecen demasiado. Pero aquí es donde debemos hacer una advertencia clara y firme. A veces no es Alzheimer, es falta de una vitamina. Reconocerlo a tiempo puede significar recuperar la lucidez y la independencia, en lugar de resignarse a una vida de olvido y dependencia. ¿Quiénes son los más vulnerables? Ahora bien, ¿quiénes son las personas con mayor riesgo de sufrir un déficit de vitamina B12? Aunque cualquiera puede verse afectado, existen grupos particularmente vulnerables. En primer lugar, los adultos mayores de 60 años. Con el paso del tiempo, el estómago produce menos ácido, y esa acidez es necesaria para liberar la B12 de los alimentos. Por eso, aunque una persona coma de manera equilibrada, su cuerpo puede dejar de absorber lo suficiente. Este fenómeno explica por qué tantas personas mayores desarrollan síntomas sin entender de dónde vienen. Otro grupo vulnerable son quienes siguen dietas muy restrictivas o vegetarianas estrictas sin supervisión médica. La vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal, carnes, pescados, huevos y lácteos. Quienes eliminan por completo estos alimentos deben buscar alternativas o suplementación. De lo contrario, los niveles caen con rapidez. También corren riesgo las personas que toman ciertos medicamentos durante largos periodos, como los antiácidos o los inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos reducen la acidez del estómago, lo que impide liberar la vitamina de los alimentos. Lo mismo puede ocurrir con algunos tratamientos para la diabetes. Un ejemplo claro es el de Rosa, una mujer de 65 años que decidió seguir una dieta vegetariana sin orientación profesional. Durante los primeros años se sintió muy bien, pero poco a poco comenzó a experimentar cansancio y olvidos. Sus hijos pensaron que era algo normal de la edad, hasta que un médico le pidió un análisis de sangre. El resultado fue evidente: tenía niveles muy bajos de vitamina B12. Tras comenzar un plan de suplementación, su energía y su claridad mental mejoraron notablemente. Estos casos muestran que el déficit no siempre es resultado de una mala alimentación consciente. A veces es la edad, otras veces la medicación, y en muchos casos es simplemente desconocimiento. Lo importante es entender que todos, especialmente los mayores de 60 años, deben prestar atención a las señales y consultar con un profesional. Consecuencias a largo plazo. La deficiencia de vitamina B12 no es un problema menor ni pasajero. Cuando no se detecta a tiempo, sus efectos pueden dejar cicatrices permanentes en el sistema nervioso. A diferencia de otros nutrientes que se reponen rápidamente, la falta de B12 puede dañar fibras nerviosas de manera irreversible. El primer riesgo es el de daños neurológicos permanentes. Al deteriorarse la vaina de mielina que protege a los nervios, los impulsos eléctricos dejan de transmitirse con eficacia. Esto se traduce en hormigueos, entumecimiento y torpeza en los movimientos. Con el tiempo, estas alteraciones pueden convertirse en una pérdida de sensibilidad y de coordinación que ya no se recupera, incluso con tratamiento. Otro peligro silencioso es la depresión. El cerebro necesita esta vitamina
para producir neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, encargados de regular el estado de ánimo. Cuando faltan, aparecen la tristeza, la apatía y el desánimo. Muchas personas son medicadas con antidepresivos sin sospechar que lo que realmente falta en su cuerpo es un nutriente básico. También está el riesgo de caídas. La dificultad para caminar, el desequilibrio y la debilidad en las piernas hacen que los adultos mayores sufran accidentes frecuentes. Una simple caída puede provocar fracturas y una pérdida de independencia que cambia la vida para siempre. El caso de don Ricardo ilustra lo que ocurre cuando el diagnóstico se retrasa demasiado. Tenía 77 años cuando comenzó a sentir un hormigueo constante en los pies y olvidos cada vez más frecuentes. Su familia lo llevó a distintos médicos y durante casi 3 años le dijeron que era cosas de la edad. Cuando finalmente le hicieron un análisis de vitamina B12, los niveles estaban por el suelo. Recibió tratamiento, pero parte del daño ya era irreversible. Nunca recuperó por completo la sensibilidad en las piernas y necesitó bastón de manera permanente. Aquí es donde surge la reflexión más dura. No tratarlo puede significar perderse a uno mismo. Porque no solo se pierden la fuerza y el equilibrio, también se pierden recuerdos, relaciones y la autonomía que da sentido a la vida. La buena noticia es que, si se detecta a tiempo, muchas de estas consecuencias se pueden evitar. Y para eso, debemos aprender a reconocer las señales y a buscar la ayuda adecuada. ¿Cómo detectar el déficit? Detectar la deficiencia de vitamina B12 no es tan complicado como parece. El primer paso es prestar atención a las señales que se manifiestan en casa. Cansancio persistente, olvidos frecuentes, cambios de humor inexplicables, hormigueo en manos o pies y torpeza al caminar. Estas pistas, aunque parezcan pequeñas, son la forma en que el cuerpo pide auxilio. El segundo paso es acudir al médico y pedir un análisis de sangre sencillo. Una prueba básica puede revelar los niveles de B12 en el organismo y confirmar si hay déficit. No se trata de un procedimiento complejo ni costoso, y sin embargo, muchas personas pasan años sin que se les realice, porque tanto pacientes como profesionales atribuyen los síntomas al envejecimiento natural. Es importante saber cómo pedir este análisis. No basta con mencionar el cansancio o la falta de memoria, porque el médico puede enfocarse en otros diagnósticos. Lo recomendable es decir con claridad: he leído sobre la deficiencia de vitamina B12 y me gustaría comprobar mis niveles. Esa frase puede marcar la diferencia entre seguir a oscuras o dar con la causa real del problema. El caso de Mercedes es un buen ejemplo. Durante más de 5 años sufrió apatía, cansancio y olvidos. Visitó varios médicos que le diagnosticaron depresión y le recetaron distintos medicamentos. Sin embargo, nada cambiaba. Un día, una amiga le habló de la vitamina B12 y la convenció de pedir un análisis. El resultado fue revelador. Sus niveles estaban muy por debajo de lo normal. Con tratamiento, su vitalidad regresó poco a poco y descubrió que no había perdido a la mujer activa y entusiasta que siempre había sido. Solo estaba atrapada detrás de un déficit no diagnosticado. La detección temprana es, por tanto, la clave. Prestar atención a los síntomas, pedir el análisis y actuar a tiempo puede evitar años de sufrimiento innecesario. Y lo mejor de todo es que la solución existe y está al alcance. Solo hace falta dar el paso de preguntar y no conformarse con la explicación de que son cosas de la edad. Alimentos ricos en esta vitamina. La buena noticia es que, en muchos casos, la falta de vitamina B12 puede prevenirse con una alimentación adecuada. Este nutriente se encuentra sobre todo en los productos de origen animal, y por eso es importante conocer cuáles son las fuentes más ricas y fáciles de incorporar en la dieta diaria. Entre las principales opciones están las carnes magras, como el pollo, el pavo y la ternera. Estas carnes, además de ser fáciles de preparar, aportan proteínas de calidad que complementan el efecto de la vitamina B12.
También destacan los pescados, en especial el salmón, la trucha y las sardinas, que combinan este nutriente con ácidos grasos esenciales que protegen al cerebro. Los huevos son otra fuente fundamental. Una tortilla o unos huevos hervidos no solo son sencillos de preparar, sino que aportan una dosis considerable de B12 y otros nutrientes claves para la energía. Y por supuesto, los lácteos, como la leche, el yogur y el queso, forman parte de la lista de aliados cotidianos. Ahora bien, ¿qué pasa con quienes no consumen productos animales? Existen alternativas, como los alimentos fortificados, leches vegetales enriquecidas con B12, cereales preparados especialmente y algunos productos a base de soja o avena. Estos pueden ser un recurso útil para quienes siguen una dieta vegetariana o vegana. Sin embargo, en estos casos, es más importante aún controlar los niveles en sangre y considerar suplementación bajo supervisión médica. La historia de Clara es un buen ejemplo de cómo la alimentación puede transformar la energía. Con 71 años, llevaba meses sintiéndose débil y con la mente apagada. Cuando su médico le sugirió revisar su dieta, se dio cuenta de que casi no consumía carne ni pescado. Empezó a añadir pescado 2 veces por semana y a desayunar yogur con cereales fortificados. En pocas semanas, notó cómo el cansancio cedía y recuperó el entusiasmo por salir a caminar con sus amigas. Para hacerlo más práctico, pensemos en un día típico. Un desayuno sencillo podría incluir un vaso de leche, un yogur o un huevo cocido acompañado de pan integral. En la cena, una porción de pescado al horno con verduras o una tortilla de espinacas puede aportar la vitamina necesaria sin complicaciones. La clave está en la constancia, pequeñas dosis a lo largo del día que sumen lo suficiente para mantener al cerebro nutrido. Recordemos siempre que la vitamina B12 no es un lujo, es un combustible esencial para la mente. Y tenerla presente en la mesa diaria es una de las formas más sencillas de proteger la claridad mental a lo largo de los años. Suplementos y cuidado médico. Aunque la alimentación es la base, hay situaciones en las que no basta con lo que se ingiere en la mesa. Cuando el déficit es severo o cuando el cuerpo ya no puede absorber la vitamina de manera adecuada, el médico puede recomendar suplementos de vitamina B12. Estos suplementos pueden presentarse en forma de pastillas o inyecciones. Las pastillas suelen utilizarse en casos leves o como prevención, mientras que las inyecciones se indican cuando es necesario un efecto más rápido y eficaz, ya que permiten que la vitamina llegue directamente al organismo sin pasar por el proceso de digestión. Sin embargo, aquí es necesario hacer una advertencia muy clara. Nunca debemos automedicarnos. Tomar suplementos sin control médico puede ser inútil o incluso perjudicial, porque no todas las causas de la fatiga o los olvidos tienen que ver con la vitamina B12. Solo un análisis de sangre puede confirmar el déficit y determinar la dosis correcta. La experiencia de don Alfredo muestra la importancia de la supervisión médica. Con 76 años, llevaba tiempo tomando suplementos por su cuenta, convencido de que lo ayudarían a sentirse mejor. Sin embargo, no notaba ninguna mejoría real. Cuando finalmente consultó a un especialista, descubrió que su problema era de absorción. Aunque tomara pastillas, su cuerpo no lograba aprovechar la vitamina. El médico le indicó un tratamiento con inyecciones regulares y en pocas semanas comenzó a recuperar energía y claridad mental. Este caso nos enseña que no se trata de comprar cualquier suplemento y esperar milagros. Se trata de recibir el tratamiento adecuado para cada situación. En algunos casos, bastará con un refuerzo oral, en otros se necesitará un plan de inyecciones supervisado, y en todos será indispensable un seguimiento médico para evaluar la evolución. La clave está en entender que la vitamina B12 no es un remedio mágico, sino un nutriente esencial que debe manejarse con responsabilidad. Bajo la guía correcta, puede devolver la lucidez y la vitalidad a quienes la han perdido. Y con esa claridad, la vida diaria se vuelve mucho más plena y significativa. ¿Cómo mantener una mente clara
hasta los 90. Llegados a este punto, ya sabemos la importancia de la vitamina B12, pero no podemos olvidar que la salud del cerebro no depende de un único factor. Existen hábitos complementarios que, sumados a una buena alimentación, ayudan a mantener la lucidez incluso en edades avanzadas. El primero es el ejercicio físico. No hablamos de correr maratones, sino de movimientos adaptados a cada persona. Caminar 30 minutos al día, hacer estiramientos suaves o practicar tai chi. Estos ejercicios estimulan la circulación, llevan oxígeno al cerebro y fortalecen la memoria. Está comprobado que quienes se mantienen activos físicamente tienen menos riesgo de deterioro cognitivo. El segundo es el sueño reparador. Muchas veces se subestima la importancia de dormir bien, pero durante el descanso profundo, el cerebro organiza recuerdos, elimina toxinas y se regenera. Un adulto mayor que duerme entre 7 y 8 horas de calidad despierta con la mente más clara y con mayor energía para enfrentar el día. El tercer hábito es la socialización. Conversar, compartir experiencias, escuchar y ser escuchado mantiene vivas las conexiones neuronales. No se trata solo de compañía, sino de estimulación cognitiva. Una charla con amigos puede ser tan poderosa para el cerebro como un ejercicio de memoria. Existen ejemplos inspiradores de ancianos que combinan estos tres pilares con una buena alimentación. Doña Elena, con 86 años, se reúne cada mañana con un grupo de amigas para caminar alrededor de la plaza. Al regresar, prepara un desayuno nutritivo con huevos y frutas. Por la tarde, descansa un rato y al anochecer, se reúne con su familia para cenar juntos. Su mente se mantiene lúcida no por casualidad, sino porque cultiva un estilo de vida que equilibra cuerpo, mente y espíritu. La lección que nos dejan estos casos es clara. El cerebro es un órgano vivo que responde a cómo lo tratamos cada día. Y aquí cabe una frase motivadora para grabar en la memoria. Tu mente puede seguir siendo tu mayor tesoro si la alimentas bien. A lo largo de este video, hemos recorrido un camino que empezó con un síntoma tan común como la mente nublada y nos llevó a descubrir la importancia de la vitamina B12. Hemos visto qué significa realmente esa sensación de confusión, cómo se distingue del envejecimiento normal, cuáles son los síntomas más claros y quiénes son los más vulnerables. También aprendimos qué consecuencias puede tener ignorar este déficit y cómo detectarlo a tiempo con un simple análisis de sangre. Hablamos de los alimentos que aportan esta vitamina, de las alternativas para quienes no consumen productos animales y de la necesidad de contar con supervisión médica cuando se requiere suplementación. Finalmente, exploramos los hábitos que, combinados con una nutrición adecuada, ayudan a mantener una mente activa y clara hasta edades muy avanzadas. El mensaje central es esperanzador. Nunca es tarde para recuperar claridad mental. Muchas veces, lo que parece un deterioro inevitable puede revertirse o al menos mejorar con medidas simples. Con conocimiento, prevención y cuidado, es posible envejecer sin perder la lucidez que nos permite disfrutar de los recuerdos y del presente. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás cuidando tu alimentación? ¿Te mueves lo suficiente? ¿Descansas y compartes tiempo con tus seres queridos? Recuerda que cada pequeño paso cuenta. Y antes de despedirme, quiero conocerte un poco más. Escríbeme en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde me ves. Así sabré que no estoy solo hablando de esto, sino que somos una comunidad que aprende y crece junta. Porque al final, la verdadera sabiduría no está en la cantidad de años que vivimos, sino en la calidad de vida que construimos en cada uno de ellos.